Buenas tardes, bienvenidos a este diálogo intergeneracional de nuestro Fórum 2030. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Ahorita mismo vamos a realizar un diálogo y vamos a interactuar con la secretaria de Educación, con la secretaria Luz Fanny, con una madre en familia, la señora Lida, y con un representante de los estudiantes, la cual es Maya Paula. Voy a explicar brevemente la metodología que vamos a usar para este diálogo. En primera instancia, me gustaría que cada uno se presentara con pues, su nombre y el rol el que van a representar. Y luego de esto vamos a pasar a un momento en donde vamos a generar unas preguntas, las cuales yo les voy a ir haciendo y espero que me contesten pues, de la mejor manera. Entonces, pues creo que podríamos empezar ya con lo que es las presentaciones de la secretaria de los paneles. Entonces, pues si quieres, puedes activar tu micrófono y colaborarnos con eso. Hola Cristian, buenas tardes. Un cordial saludo para ti, Mayra. Qué bueno encontrar jóvenes participando en estos procesos. A la señora Lida, bienvenida y pues aquí totalmente dispuestos y al equipo de la Secretaría de Educación. Hoy tener la oportunidad de interactuar con ustedes para nosotros es muy importante el trabajo que ha venido haciendo el área de calidad durante estos 3 días, donde ha habido participación de muchos jóvenes, es fundamental. Entonces yo estoy aquí como Secretaría de Educación, atenta a todas y cada una de las inquietudes y espero responder satisfactoriamente. Hoy me siento como si estuviera en clase y me estuvieran evaluando a mí. Vale, sí, señora, muchísimas gracias. Antes de seguir, quiero recordar que a las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales pueden comentar por medio del chat de Facebook de este en vivo, ya que pues, lo más importante para nosotros es una interacción sana y donde podamos escuchar las opiniones de mucha gente. Quisiera seguir con la participación o con la presentación de la madre familiar, la señora Lía. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lida Angélica Villamil. Yo soy madre de Joseph Macana. Él es uno de los estudiantes de grado sexto de la institución del Instituto Técnico Industrial, acá en Fusagasugá. Mi hijo pertenece al programa de inclusión y pues me hicieron esta invitación y aquí estoy acompañándoles. Muchas gracias. Vale, señora Lida, muchísimas gracias a ti por estar participando en este diálogo intergeneracional. Y por último, vamos a pasar con María Paula. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Rodríguez Méndez, hago parte de la institución de Sano Ricaurte. He estado participando en el foro desde que inició, he estado muy atenta acá a todo esto y en este momento vengo a presentar como postura de representante de los estudiantes. Bueno, ya que todos logramos pues, presentarnos unos a los otros, vamos a pasar directamente a las preguntas, ya que pues, el método que se usaba antes era una ponencia, pero pues actualmente no tiene unas ponencias, entonces me gustaría realizar una pregunta general, la cual pues, van a contestar en un orden de la secretaria Luz Fanny, luego la señora Lida y por último María Paula. Entonces, pues la pregunta que voy a realizar es, desde su experiencia en pandemia, ¿qué cambios o transformaciones consideran debe hacerse a la educación? Bueno, Cristian, interesante pregunta y es una pregunta que nos hemos venido haciendo todos estos días. La semana pasada estuve en el encuentro de secretarios y allí pudimos discutir y dialogar varios temas de importancia como son el tema de la flexibilización curricular, el tema de que los niños regresen pero no regresen a lo mismo, que tengan más oportunidades, que la forma de evaluar del IFEX sea diferente, sea más práctica, más proactiva, eh, que hay que volver a reevaluar los proyectos institucionales educativos, que hay que darles buena participación a los jóvenes, pues para que ellos mismos aporten en ese proceso que se hace necesario con estos cambios. O sea, después de la pandemia no va a volver a ser lo mismo, hay cambios significativos.
Hoy vemos ya la tecnología inserta, ya la teníamos, pero después de la pandemia creció el proceso y la importancia de la tecnología en el conocimiento tanto de los docentes como de los niños. Entonces, pues son muchos cambios los que vienen y yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos después de todo esto. O sea, a veces lo vemos como qué difícil fue, pero también tenemos que evaluar qué logramos durante este tiempo de pandemia, qué conseguimos y qué fue lo bueno del proceso. Lo malo lo tenemos claro, pero qué fue lo bueno del proceso. Y yo considero que la educación ganó, la educación no perdió. Sí hubo un año difícil, es un año de un aprendizaje diferente, pero la educación ganó en estos procesos. Vale, secretaria Luz, efectivamente, yo también considero que es muy importante el hecho de mantener una participación activa pues, a los estudiantes y el hecho de que la educación se debe mantener, porque pues digamos que al fin y al cabo la prioridad de esto es que nosotros como pues, jóvenes podamos seguir avanzando con nuestra educación y así poder llegar a algún lado en algún momento. Muchísimas gracias, en serio, por responder. Ahora me gustaría que la señora Lida respondiera pues, la misma pregunta, que si desea hacerla, repito, la cual es, desde su experiencia en pandemia, ¿qué cambios o transformaciones consideran deben hacerse a la educación? Eh, Bueno, desde lo que hemos vivido con Joseph aquí, pues mm, Difícil. sí, sí ha sido un aprendizaje en todas las formas. Para Joseph, cada año, cada grado escolar es de adaptación y fue muy favorable y ha sido muy favorable la parte de la virtualidad. Eh, Él no tiene socialización con sus compañeritos o si hay socialización es muy mínima y pues gracias a Dios, eh, desde el año pasado que hemos vivido esta parte, él ha aprendido como a ir interactuando un poco más con sus compañeros. Los docentes y compañeros pues conocen la condición de aprendizaje por la que pasa Joseph. Joseph pues tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual leve. Para los que no saben, la discapacidad leve es, en el caso de Joseph, porque no todos los casos es lo mismo, en el caso de mi hijo, él aprende, pero no en la misma manera en que aprenden los demás estudiantes de su grado. Y así ha sido durante cada año. Y en la primaria, como este año, estamos en sexto grado. Sabemos todos, especialmente ustedes los estudiantes, que sexto y séptimo grado es como un año de transición para de la primaria a la secundaria. Y para todos siempre va a ser una adaptación. Para yo más porque lo que usualmente un estudiante hace en un tiempo normal escolar, él lo hace en el doble o triple tiempo, ¿sí? Entonces, el aprendizaje de él es igual que todos los niños, pero a más tiempo, más demorado. Entonces, la virtualidad ha sido favorable y también la entrega de guías, esa parte. Vale, señora Lida, pues sí, tiene toda la razón. Digamos que el proceso virtual sí puede apoyar mucho a diferentes personas dependiendo pues su tipo de educación, ya que pues sabemos y entendemos que la educación se puede ver en muchas formas, ¿no? Y ya es una cuestión más de cómo cada persona la lleve y la tome. Por último, pues María Paula va a responder esta pregunta y me gustaría que pues abriera su micrófono y nos contara qué opina de esta pregunta. La verdad puedo notar que pues en la pandemia nos hizo un llamado a la educación, al cambio de pedagogía, ya que como comenta la señora Lida, no todos tenemos un mismo ritmo de aprendizaje y pues antes de la pandemia ya estábamos trabajando con un modelo de educación un poco monótona, antigua y pues simplemente no era muy funcional para muchos. Siento que el cambio en la educación ha sido muy leve y debemos estar en este momento haciendo un llamado muy grande, ya que en la virtualidad pudimos evidenciar que la educación funcionaba mucho menos,
que el trabajo simplemente de diálogo maestro-estudiante no funcionaba. Es necesaria una pedagogía más amplia, es necesaria una implementación de características, de actividades, quizás no especialmente para cada estudiante, pero sí podríamos estar pensando en que la educación debería reformarse. Vale, María Paula, muchas gracias por esa interpretación tan precisa. Bueno, ahora voy a pasar a realizar una pregunta individual a pues, cada una de ustedes, empezando por la señora Lida. Entonces, pues te voy a leer la pregunta y me gustaría que me respondieras. Entonces, eh, ¿cómo los padres de familia pueden tener un rol más activo en la educación de sus hijos? Bueno, para tener un rol más activo, hay que tener en cuenta pues los tipos de familias y las personas que están alrededor de cada estudiante, ¿no? Pues debido a la situación por la que está pasando mi niño y que él siempre va a necesitar un acompañamiento. Pero si hablamos a nivel general, yo pensaría que todos los estudiantes siempre van a tener necesidad de un acompañamiento, bien sea por parte de los padres o cuidadores, porque pueden ser el tío, el abuelo, en fin. En cuanto a la parte de formación en la disciplina y academia, pues depende también de cómo nosotros como padres podemos colaborarles. Es muy importante hoy en día poderles facilitar todas las herramientas que nos sea posible a nosotros brindarle a nuestros hijos o a nuestros eh, como cuidadores. Entonces, pues gracias a Dios, nosotros hemos podido brindarle a Joseph la parte de Internet, pero he visto que durante este aislamiento y durante este cambio en la educación, hay muchos niños que han tenido esa dificultad. Y si vemos muchos de los niños o estudiantes que han pasado dificultades académicas más que disciplinares, ha sido porque no han tenido esas herramientas en casa desde la parte de la virtualidad o, o si no han podido ser virtuales, sino presenciales, también han tenido esa dificultad. Hay niños que ni siquiera han tenido para las guías y los colegios han facilitado esa parte de las guías, pero de pronto les ha faltado el asesoramiento porque ellos no han podido estar presentes ni en lo virtual ni en lo presencial. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores que influyen, pero obviamente desde que haya un acompañamiento familiar para cada estudiante de acuerdo a la edad, pues va a ser siempre favorable para el estudiante, siempre. Eso es. Gracias. Vale, señora Elía, efectivamente, pues sí, tienes toda la razón. El hecho de que pues, los padres pueden tener su propia forma de interactuar con sus hijos y apoyarles en un ámbito pues, de su educación. Ya depende mucho de cada tipo de familia, pero pues tienes toda la razón. Creo que la secretaria Luz tuvo un inconveniente o tiene un inconveniente con su conexión. Creo que ya volvió. Secretaria Luz, ¿estás ahí? Sí, qué pena que traté de ubicarlo mejor y lo que hice fue salir de él. Pero ya. Vale, no te preocupes. Incluso la señora Lía ya finalizó su respuesta, entonces ahora te voy Sí, a pero preguntar. quiero aportar algo a la respuesta de la señora Lida. ¿Puedo? Sí, sí, señora, no hay ningún inconveniente. Hablando del tema de inclusión, me alegra escuchar a la señora Lida frente al proceso que se ha venido llevando y quiero contarle para tranquilidad tuya que nosotros hemos creado un grupo de inclusión dentro de la Secretaría de Educación nos están acompañando adicional al grupo de inclusión dos docentes de apoyo para tratar de trabajar un poco mejor con todas las personas de inclusión, todos los niños que encuentran alguna dificultad de aprendizaje y demás. Y también, pues, la idea es que conduzca algo de proyección, no que sea una acción de
ahorita y se quede en sus ocasiones, nada más. Nosotros estamos apuntando a formar que nos conduzca a un producto final donde verdaderamente le aportemos a los niños y niñas que están en esta condición. Cristian, gracias. Vale, secretaria Luz, no hay ningún problema. La idea de esto pues, es interactuar entre nosotros y poder generar un diálogo pues, bien estructurado, ¿no? No sé si la señora Lía le quiere decir algo o podemos continuar. Sí, es muy importante para nosotros los papás saber acerca de cómo la Secretaría de Educación nos puede apoyar a nosotros, debido a que hoy en día en muchos lugares, o yo creería que a nivel mundial, se está hablando del término inclusión. Anteriormente pues no se tocaba de la manera como se está tocando hoy y pues gracias a Dios y esta situación tan fuerte que se presentó por causa del aislamiento de la pandemia nos ha llevado a muchos a aprender más. No todos los niños o jóvenes que tienen un tipo de discapacidad, bien sea física, intelectual, psicosocial, entre otras, eh, son iguales, no son iguales. Y el término inclusión está de pronto llevando a la sociedad a que, como dice la palabra, los incluyan en su núcleo social. Y pues si es estudiante, lo más normal es que lo debemos llevar a que se incluya a este estudiante en este grupo social, pero pues una de las dificultades que pasan muchos de los estudiantes es que de pronto los mismos compañeros o incluso profesores o directivos o el personal en general de la institución, como no conocen su situación, si es una situación física y evidente, de esa manera le van a de pronto a tratar. Por ejemplo, en el Instituto Técnico, antes del aislamiento, y supongo que en la mayoría de colegios de Fusagasugá, los colegios estaban adecuando las zonas físicas para los estudiantes que quizás necesitan silla de ruedas o, en fin. Pero por causa del aislamiento, pues bueno, me estoy como extendiendo un poco más, pero sí le agradezco mucho pues a Dios por este proyecto 2030 porque comprendo que es a partir de este 2020, supongo, y es una década en la que se va a trabajar este programa de inclusión que debería de pronto de añadírsele también, como mamá pienso, la diferenciación. Hay que aprender a diferenciar cada niño, no solo por una discapacidad incluso, sino por una fortaleza. Personalmente, yo todavía estoy en búsqueda de qué condición tiene mi niño, porque pues un diagnóstico me dice que él tiene una discapacidad intelectual leve, pero a veces yo pienso que él no tiene eso. Yo pienso que de pronto él tiene un tipo de autismo, algo así como un Asperger o en menor nivel, porque hay cosas que yo como mamá he tenido que aprender a comprender y aprender de él, y hay cosas que todavía no identifico. Entonces, mucho más, si me pasa a mí, que soy la mamá, mucho más le va a pasar a un docente o a un compañero, y a él pues deben de aprender a conocerle para poder aprender a enseñarle, a educarle, a llegar. En este momento, por ejemplo, yo todavía estoy en búsqueda de un talento en él para saber cómo poderle direccionar en la vida en ese talento. Situaciones así, esto es no es una enfermedad, no es una discapacidad, se titula discapacidad, pero no es una discapacidad, sino que es un estilo diferente de vida. Son formas distintas de vivir. Entonces, así como de pronto yo tengo miopía y astigmatismo y debo usar gafas, así de pronto todos tenemos algo en los ojos, algo, ¿sí? Unos con mayor grado y otros con menor grado,
pero algo tendremos todos en los ojos o en la dentadura. Lo mismo nos pasa en cuanto al cerebro, en cuanto a la movilidad, en fin. Entonces, más que hablar de inclusión, yo diría que es hablar de inclusión y de diferenciación. Y eso deberían de empezar como desde las instituciones, empezarlo a tratar. Eso es. Claro, señora Lira, es ciertamente, pues digamos que pues en primera instancia este proyecto de Forum 2030 sí está proyectado para una implementación en 10 años, puesto que es un momento en donde pues se genera un diálogo, ¿sí? Se genera una interacción entre pues todos los jóvenes, independientemente de pues cualquier cosa que puedan llegar a tener, ¿no? Porque pues al fin y al cabo todas las opiniones y todo lo que sea nuestra voz tiene que ser escuchada, porque pues al fin y al cabo terminamos siendo los más importantes. Si me permiten, ahora pues voy a pasar a una pregunta para la secretaria Luz, Fanny. Entonces, pues la pregunta sería la siguiente. Dice, durante estos días los estudiantes hemos hecho un llamado para que la educación sea más pertinente a nuestras necesidades y a la realidad que vivimos. Y la pregunta es, ¿qué acciones considera usted como secretaria de Educación deberían hacer las instituciones educativas? Bueno, Cristian, cuando empezamos a hablar, tocamos temas como la flexibilización curricular, tocamos temas como la participación democrática de nuestros niños, niñas y adolescentes, tocamos temas como la reevaluación de los proyectos de educación de cada institución educativa, porque pues eso nos permite como visualizar mejor cada institución de acuerdo a las necesidades que tienen las instituciones y de acuerdo al grupo poblacional que se encuentre dentro de las instituciones educativas. Es diferente la población que está en este momento o los estudiantes que están en este momento en las instituciones privadas que en las instituciones públicas. De pronto tienen un poco más de oportunidades que nuestros estudiantes de la educación pública. Hay una brecha diferencial y se ha demostrado, y esta pandemia logró demostrar efectivamente que existe esa brecha diferencial entre lo público y lo privado. De pronto lo público tuvo más dificultades en el proceso que lo privado. Los privados dijeron, nos vamos para la casa y desde su casa se instalaron y era como si estuvieran dentro de la institución educativa, mientras que en lo público no, a nosotros nos tocó empezar a buscar herramientas, a los niños les tocó buscar celulares viejos para poderse conectar, les tocó empezar a buscar las copias y organizarse de alguna manera y eso hizo más difícil y eso tiene que cambiar. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros le hemos apostado a este proceso. Hoy quiero contarles y tiene claro porque lo hemos venido trabajando con ellos. Teniendo en cuenta esas brechas, hemos venido trabajando en esos procesos. En cuanto al tema de infraestructura educativa, que sabemos que no tenemos la infraestructura educativa del municipio, pero sí efectivamente no está tan mal las instituciones y hemos venido mejorándolas y vamos a terminar mejorando muchos las instituciones educativas. Hoy tenemos que hablar de proyectos, o sea, nosotros no podemos seguir hablando de actividad, la actividad de la actividad, tenemos que hablar de proyectos y todo tiene que generarse alrededor de proyectos. Lo que hablaba ahorita la madre de familia, Lidia, el tema de inclusión para nosotros es fundamental. Nosotros formulamos un proyecto de inclusión para el municipio, que es el proyecto Crisálida, que son aulas hospitalarias para aquellos niños que no tienen oportunidad de ir directamente a la institución educativa. Esos son proyectos. Y alrededor de ese proyecto tenemos también el proyecto grande de inclusión, que tiene que conducir a esa preparación de los maestros para que tengan la capacidad de tratar estos niños que tienen alguna diferencia, como lo decía la madre de familia en un momento, y que tengan la capacidad de hacerlo. Hoy también le estamos apostando a que esa brecha entre lo público y lo privado tenga que desaparecer frente al tema de preparación con el tema del bilingüismo. Nosotros iniciamos un proyecto de bilingüismo donde le estamos dando la oportunidad a las 13 instituciones educativas para que los niños de las 13 instituciones educativas, arrancando con grado quinto, todos, 1.400 niños, puedan tener la oportunidad de empezar un proceso de bilingüismo que en 3 años tengan mínimo un B1 o B2. Lo mismo estamos preparando
un proyecto en este momento con la Universidad de Cundinamarca para que los docentes de primaria de las instituciones públicas se preparen en inglés y también tengan mínimo un B1, B2. Entonces, eso nos ayuda y es parte del proceso de facilitar que no haya esa diferencia entre lo público y lo privado y que estemos todos en iguales de condiciones para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Son procesos que se han venido adelantando desde la Secretaría. Mejoraremos la infraestructura tecnológica. Hoy, la otra semana, estaremos entregando un promedio de 800 computadores a las instituciones educativas, creando las salas virtuales para que los niños puedan en la presencialidad volver y encontrar herramientas tecnológicas en sus instituciones. Y así sucesivamente hemos venido mirando esas diferencias y le hemos apostado a que no tienen que haber esas diferencias y también estamos acompañando a las instituciones privadas en sus procesos educativos porque para ellos tampoco fue fácil. Tendrían las herramientas, tendrían la forma de trabajar, pero también necesitaron acompañamiento desde la Secretaría y lo hemos venido haciendo. El tema de la participación de los jóvenes para nosotros ha sido fundamental y por eso hoy el área de calidad tiene este Foro 2030, donde ustedes pueden opinar, donde ustedes pueden preguntar y donde ustedes acompañan un proceso de participación y que demuestran a los demás niños y niñas y adolescentes del municipio que todos podemos entrar en estos procesos y todos podemos hacer que las cosas funcionen un poco mejor. Entonces, pues es eso. Claro, secretaria Luz Fanny, es evidente que, pues digamos que la participación del gobierno y cómo este mismo está tratando de conllevar esta nueva situación que pues, nos tocó vivir, pues sí se puede llegar a notar en ciertos momentos pues el hecho de que pues sí tratan de generar una mejoría para pues lo que es la educación y también pues tener en cuenta que obviamente no son las mismas oportunidades que cada estudiante tiene dependiendo pues mucho de su tipo de educación y su colegio, más también de su pues situación monetaria y así. Bueno, en este momento, pues en primera, invitar nuevamente a que las personas que están viendo nuestra grabación, nuestra en vivo por parte de nuestras redes sociales, invitarlos a que participen y a que comenten preguntas que se les quieran realizar a pues, estas tres personas tan importantes que tenemos aquí. Ya que luego de hacerle la pregunta a María Paula, vamos a pasar a un momento de diálogo entre ustedes para que se generen preguntas y puedan conversar e interactuar un poco más. Entonces, pues si me permiten, voy a pasar ahora con la estudiante María Paula a preguntarle cuáles fueron los temas más relevantes y críticos que nos plantearon los estudiantes en estos 3 días de foro. Afortunadamente, como ya les comenté, estuve participando en el foro durante todo el proceso. He hecho parte desde el inicio, he hecho parte desde las publicidades de qué era el foro. Y en estos 3 días, la verdad, nos dio mucha alegría ver cuánta participación. Yo estuve en las ponencias del día de hoy, estuve también en algunas grabaciones de los otros días y pudimos evidenciar cómo verdaderamente los jóvenes, niños y niñas, queremos expresarnos. Estos espacios no nos los tomamos en vano. La verdad, la asistencia fue casi que completa. Lastimosamente, algunos fallos en conectividad nos dificultaron algunas cosas, pero pudimos ver cómo podemos hablar, ya sea de algún punto de vista. Como bien sabemos, hablamos de temas ambientales, de convivencia, de participación. Y claramente destacar que el día de hoy, como estábamos hablando de participación, veíamos muchas ideas de cómo podríamos ampliar esta, cómo en verdad en varias instituciones los jóvenes son escuchados y cómo podríamos generar esto en todo lugar. Ok, María Paula, muchísimas gracias por esa intervención. Muy práctica el hecho de pues, saber que durante estos 3 días pues claramente se pudo ver el hecho de que pues, los jóvenes sí tienen una voz, sí tienen esa forma de expresarse y como ellos mismos pues sí intentaron dar pues, a conocer sus opiniones y pues que cada una de ellas fue muy importante y fue completamente escuchada. Sí, secretaria Luz, procede.
Es que los escucho y frente a lo que ustedes mencionan, para mí también sería fundamental que las soluciones vinieran de los mismos jóvenes. Ustedes nos pueden aportar a nosotros en ese proceso de encontrar respuestas a situaciones que se vienen presentando dentro de los jóvenes. Ustedes aportan muchísimo. Hoy tenemos problemas serios y ustedes lo saben frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas. em, Son varias las situaciones que nos están generando inconvenientes en nuestra juventud y estamos perdiendo nuestros niños, niñas, por flagelos como por ejemplo la droga, el alcoholismo, el pandillismo, el tema del ciberacoso y cosas como estas han generado inconvenientes. Y yo sé que ustedes nos pueden ayudar en este proceso de aportarle a esta sociedad como jóvenes, porque de par a par se entienden mejor y de par a par se escuchan y se orientan mejor. A veces los adultos para ustedes como que no le prestan la misma importancia que lo que ustedes opinan como jóvenes. Entonces también es invitar a los jóvenes en este proceso de construcción que nos ayuden a encontrar las respuestas a las inquietudes que ustedes mismos tienen. Sí, secretaria Luz, pues obviamente nosotros sí llegamos a ser las personas que más vivimos estas situaciones. El hecho de que pues haber vivido una pandemia nos conllevó a unas cantidad de problemas que pues la verdad todos tuvimos que ir, pero los vimos diferente y en carne propia. El hecho de pues hablar sobre una inseguridad aquí que se está viviendo actualmente a nivel pues casi que global, o bueno, también nacional. El hecho de que pues todo lo que es también temas de cosas que se ven en la calle a nosotros nos puede afectar un poco más y pues claramente sí, este diálogo que se genera del Fórum 2030 es algo muy importante para nosotros, puesto que es como una opción que nosotros tuvimos para pues, abrirnos un poco y dar nuestra opinión. La estudiante María Paula tiene la mano levantada, entonces pues te permito doy la palabra. Sí, como te estaba haciendo el comentario, estaba generándote pues un balance en el cual pues tuvimos varios temas. Los temas que se charlaron fueron quizás un poco cortos, porque pues sí tuvimos respuestas a estos. Como te dije, hice parte de la mesa de hoy y hoy la mesa era participación y educación. La verdad me pareció destacable la participación de una compañera que hablaba de la educación desde la otredad. Nos hablaba de este tema que era muy bonito y ella nos planteaba una solución que verdaderamente considero que por lo menos yo desconocía. Los temas que tú mencionas son muy importantes. Sería bueno pensarlo para un próximo foro, abrir temas como lo que dices del ciberacoso, de la convivencia, quizás en otros entornos, de todo eso que tú planteas. Yo creo que los jóvenes podemos tener una respuesta quizás no tan descabellada para poder generar una gran solución. Sí, María Paula, muchas gracias por esa intervención, también muy concisa en lo que dices. Claramente, pues yo estoy muy a favor, puesto que pues claramente yo también lo vi. Ahora voy a abrir un espacio para que pues entre ustedes se generen preguntas que quieran realizar, para saber si quieren generar una interacción entre ustedes y haya una conversación pues entre nosotros. No sé si quieren pueden pedir la palabra y empiecen. Secretaria Luz, lo que quieres comentar, adelante. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a la señora Lida, frente al tema de inclusión, eh, ¿qué le gustaría a ella que se cambiara en el ámbito educativo? Fuera de lo que ya nos dijo, ¿no? ¿Qué le gustaría que se cambiara? ¿Cómo le gustaría que hubiese esa participación también? Porque pues están participando los jóvenes que en este momento pues realmente no tienen ninguna discapacidad. Entonces, en el evento que también dentro de estos foros, en este proceso de inclusión y de participación, ellos pudieran participar porque como tú lo decías hace un momento, hay muchos niños que tienen una condición diferencial, pero no significa que no puedan hacer mil cosas y no puedan participar, no puedan generar un proyecto de vida. Entonces, me gustaría que nos dijera cómo le gustaría también que se hiciera ese proceso educativo participativo de inclusión. Bueno,
¿Cómo me gustaría? Mm, Como madre, ¿no? sí, sí, claro que sí. Mm, pues es que el tema es tan amplio que hay que ver cómo de pronto generando más espacios de acercamiento de parte de ustedes, Secretaría de Educación, hacia nosotros los padres de familia o cuidadores, en el sentido de que, como decía yo hace un momento, cuando la discapacidad es física, es notoria. Por lo tanto, eh, solamente al verla podemos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este estudiante necesita no escalones, sino rampas, entonces vamos a poner rampas. Y así lo han hecho muchas instituciones. Eh, Han adecuado de pronto los baños para algunos de ellos, ¿sí? Sin embargo, en esa parte, en cuanto a la parte física, todavía hay que seguir trabajando y yo sé que eso es un proceso. Yo sé que eso no se hace magia y de la noche a la mañana está. No, adecuar los baños, baños para niños y niñas con discapacidad Sí, es muy importante porque incluso en el hospital ocurre en que el baño no está adecuado para una silla de ruedas de un adulto. Entonces, eso sería un aporte. eso es norma. Generar, sí señora, generar de pronto también el aprendizaje de nuevos lenguajes. Por ejemplo, yo sé porque vivo aquí cerca, el Colegio de Comuneros, ellos tienen el lenguaje de señas porque el programa de inclusión ahí requiere que se sepa el lenguaje de señas debido a que aquí estudian, valga la redundancia, estudiantes que tienen discapacidad de comunicación, bien sea audio o auditiva o, bueno, también eh, yo de pronto, digamos en el caso, tengo entendido o viví cerca al colegio comunal y sé que allí llevan, ahí está en la escuela del Jordán Bajo, están los niños de inclusión que tienen dificultades físicas como tipo parálisis cerebral. Sí, Y el lugar no está muy adecuado, no sé hoy en día porque la verdad hoy en día no lo he visitado, pero cuando vi allí pues, faltaba mucho. Y sé que ustedes se han esforzado en darles a estos niños el bus para que los trasladen desde sus casas hasta la institución de EXA y están trabajando en eso, pero todavía falta adecuar esos espacios a nivel físico. Eh, en cuanto a las otras discapacidades, que es donde yo he estado incluida, el acompañamiento hacia los padres es muy importante como hacia los demás familiares. Yo no sé si ustedes chicos saben, pero existe la discapacidad intelectual que anteriormente y mal llamado eh, limitaban a los a las personas, independiente de la edad, que les decían tienen un retraso mental o vulgarmente y mal dicho también. Una persona que es la lentica, la bobita, es la persona que palabras mal dichas. Pero nosotros como padres y docentes, porque pues yo también soy docente, pero no estoy ejerciendo la docencia porque tomé una decisión y es estar aquí junto a mi hijo. Nosotros debemos de aprender también a hablar y a dirigirnos a ellos. Y eso implica, como mamá, uno de mis temores, y yo le decía a los orientadores que el Ministerio de Educación ha puesto en las instituciones, cuando mi niño estaba en cuarto grado, yo decía, tengo temor de cómo va a ser la vida de mi hijo cuando esté en sexto grado, porque si aquí en la escuela hay que estar pendiente, ese es un tipo de niño que se la pasaba para allá y para acá, solito, y se vio en situaciones en alguna ocasión difíciles
Entonces, ¿cómo ir a hacer en la secundaria cuando hay niños más grandes y que se burlan de él, situaciones así? Entonces hay que aprender desde la docencia también a enseñarle a nuestros estudiantes y ustedes como estudiantes mayores, enseñarles a sus compañeros ir más allá de los valores, el respeto, la tolerancia, sino ir enseñándoles más acerca de eso. Por eso yo hablaba de la diferenciación. En el caso de mi niño, sé que hay muchos niños así que no se han detectado porque de pronto ha faltado el acompañamiento por parte de los adultos, educación, la negligencia de nosotros mismos como padres. Y digamos, en mi caso personal, yo me di cuenta que mi hijo estuvo atravesando esta situación fue desde la primaria. Y gracias a los docentes que fueron los que a mí me decían, mamita, su niño le pasa algo, su niño no juega, su niño no habla, su niño no interactúa con otros niños. Algo está pasando, llévelo al psicólogo. Pero como mi niño físicamente se ve tan normal como ustedes, entonces yo misma decía, no, mi niño es normal, mi niño está bien. Y así puede estar ocurriendo con muchos niños. Entonces es aprender a identificar. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque los docentes de la institución, de la General Santander, la escuela, que es una escuela pública, ellos, las profesoras, identificaron este factor. Muchas veces son los docentes los que se dan cuenta que el niño no está viendo bien, que necesita gafas, que el niño no está escuchando bien, que en fin, y eso es mundial. Entonces sí hay que aprender esa parte, a diferenciar, a comprender, a identificar y a saber hablar, saber actuar. Entonces es muy importante, hoy en día se habla del TDAH, del trastorno de Asperger, del autismo, de muchos otros que no son tan notables como de pronto el síndrome de Down o parálisis física, parálisis cerebral, algún tipo de displasia, ¿sí? Entonces hay que aprender eso. Entonces sí sería bueno también ir como nosotros aprendiendo, nosotros, la sociedad, no yo la mamá, sino todos nosotros, la sociedad, ir aprendiendo el lenguaje de señas, el lenguaje de símbolos, para qué sirve el bastón del ciego, porque tiene esas franjas, ¿sí? De la persona, que está mal dicho decir ahora ciego, yo no debo decir ciego, no debo decir sordo, ni enano, ni bajito, o sea, aprender a cambiar ese lenguaje, ¿sí? Y sin caer en el error de la señalización, la estigmatización, el rotular. Hay que aprender todos esos factores y pues gracias a Dios que esto es una década para todos ir aprendiendo porque eso es un proceso que apenas, yo diría que apenas aquí en Colombia lo estamos conociendo, aunque esto lleva años y en otros países ha evolucionado, aquí nosotros estamos en los primeros escalones en Colombia en eso. Y es muy bueno que ustedes lo estén trabajando. Sería muy bueno que también se abriera un espacio de, no sé, grupo o participación, donde nosotros los papás nos involucremos para también aportar, y no solo nosotros, sino también estudiantes, estudiantes hermanos, ¿sí? Donde podamos nosotros como participar más. Lo digo porque, por ejemplo, mi niño estaba como en tercer grado y uno de los hermanos mayores estaba en grado noveno décimo. Ustedes supongo que están como en grado 11. Entonces, pues como Joseph es tan peculiar, él salió corriendo y él hizo con las manitas como si llevara su capa. Él estaba metido en su cuento y corrió. Y cuando el hermano se dio cuenta, porque iba atrás, pendiente obviamente de su hermanito, pero hay que soltarlo y dejarlo que él explore esas etapas, él salió corriendo y su hermano atrás, el mayor, cuando se dio cuenta, compañeros de la institución a la salida, burlándose del niño que vaya corriendo porque está mal, ¿sí? Entonces, hay una rotulación o señalización. ¿Por qué? Porque no se conoce la condición o situación de.
Y entonces caemos en el error de señalar, rotular, burlar, etcétera. Entonces, por eso es importante aprender a conocer y los tipos de discapacidades y por qué se llaman discapacidades, aunque no todos debieran llamarse en discapacidades, los tipos de lenguaje, los tipos de cómo actuar nosotros ante una situación de, en fin, esto es para hablar, yo creo que no nos alcanza la hora ni los días. Se acaba la década y vamos a continuar con esto. Entonces, verdad que felicitar a los muchachos por este programa, felicitarlos, pero es un trabajo que apenas están empezando y me están incluyendo y bueno, qué rico que me estén incluyendo, porque eso sí es inclusión. La palabra exclusión es la que debe caer, la que se debe, no sé, quitar del lenguaje esa exclusión y la palabra inclusión hay que aprender a identificar qué es incluir, es eso. Entonces, muy bueno, muchas gracias porque me han tenido, qué pena que me extendí en esta charla. No, tranquila, señora Lía. Claramente, sí me parece muy importante, creo que sí nos parece muy importante el hecho de que las instituciones educativas promuevan esta inclusión, ¿no? Que no simplemente en el momento en donde nosotros salgamos un ámbito extracurricular del colegio o de una institución educativa, tengamos que enfrentarnos a estos problemas de que no sabemos cómo comunicarnos con una persona, pues, por así decirlo, diferente a nosotros, ¿sí? Que al fin y al cabo todos somos diferentes, pero pues de igual forma tenemos que aprender cómo identificar estas diferencias y cómo sobrellevarlas de una buena manera. Entonces, pues sí es muy importante el hecho de que las instituciones, pues, sepan llevarla de una buena forma. Si me permiten, voy a pasar ahora a una pregunta general nuevamente. Entonces, pues la pregunta sería, desde cada uno de sus roles, ¿cuál fue el reto más grande ¿cuál fue el reto más grande que se afrontó durante la pandemia? Empezando por María Paula, luego la señora Lida y por último la secretaria Luzma. Considero que pues de los roles que acá presentes, quizás el más sencillo en cierto punto fue el de los estudiantes que no salíamos, porque hay muchos que sí les llegó a afectar no ver a los compañeros. Quizás yo lo hablo desde mi punto de adolescente rebelde que no quiero ver a nadie de frente, pero me pongo quizás a pensar en niños chiquitos, en los niños de primero, cómo les afectó esa socialización, cómo les hizo falta poder llegar a abrazar a un amigo, poder llegar a jugar, a compartir. Quizás esta pandemia nos llegó a mostrar cómo verdaderamente tiene valor un abrazo, porque a sol de hoy, pues uno está acá en el colegio, llega a socializar con los compañeros, pero no puede llegar allá a lo mismo de antes, a que uno llegaba a hacer compartir, uno llegaba a prestarse todos los útiles, no, llegamos a una nueva realidad donde claramente nos tuvimos que reeducar, donde claramente los niños que ahorita están chiquitos van a crecer y quizás más adelante no van a saber qué es compartir todo, porque en este momento estamos impidiéndoles en cierto punto su socialización. La pandemia retrajo a muchos estudiantes, los dejó muy ensimismados, nos dejó muy fuera del mundo, básicamente, porque siempre duramos un buen tiempo encerrados en casa, aunque consideraría que también unió muchas familias, porque en muchos casos no habían oportunidad de encontrarse y llegamos a ver, diría yo, que el papel que tuvo un cambio más drástico y tuvo que aprender de todo fueron los padres, que tuvieron que aprender a ser docentes, tuvieron que aprender a saber qué es volver a tener a sus hijos todo el día en la casa, a tener que saber manejar el teletrabajo. Hijos, es un papel grandísimo y súper difícil que verdaderamente admiro. Evidentemente, María Paula, gracias por esa apreciación.
Ahora vamos a seguir con la señora Lía, que es, si nos puede colaborar respondiendo la pregunta. Bueno, pues en cuanto al reto más grande, mm, de pronto sí, lo que decía María Paula, un poco eh, el estar en casa y adaptarnos todos a este cambio. Yo creo que esto fue un aprendizaje para todo un planeta Tierra. Esto fue y sigue siendo ese aprendizaje donde todos debemos ahora empezar a mirar los que deben salir a trabajar, cómo seguir repartiendo ese tiempo. Yo pienso que así como estadísticamente se disparó la violencia intrafamiliar, a mí aquí en la casa, gracias a Dios, nosotros no pasamos por nada de eso. Tuvimos momentos, situaciones donde el encierro dice, oiga, no más, pero a la vez dijimos, espere, soy la mamá, tengo que respirar y voy a saber y aprender y hacer porque aquí yo soy de las que lleva la parada. Asimismo, yo creo que nos pasó a todas las familias. Pues bendito Dios, no pasamos necesidades porque gracias a Dios mi esposo tiene un trabajo donde él como servidor público, que de pronto notaron al servidor público, el del agua, el de la luz, el del supermercado, pero mi esposo no le faltó su trabajo y eso hizo que aquí la papita no faltara. Fueron retos grandes, pero gracias a Dios nosotros no los pasamos. Antes bien, Dios nos dio la oportunidad de poder ayudar a otros. No en cantidades gigantes, pero sí es un privilegio poder decir somos sociedad y entre humanos nos ayudamos. Al contrario, no sé, para algunos de pronto sería, para nosotros suena como raro decirlo, pero la pandemia y el aislamiento fue una bendición, porque a nivel familiar eh, se han restaurado muchas cosas, gracias a Dios, y se sigue trabajando. Mis hijos mayores se han vuelto emprendedores y me están metiendo en el cuento del emprendimiento. Estamos todos en ese proyecto familiar y sé que muchas familias también aprendieron de eso a emprender. Los jóvenes hoy en día tienen un pensamiento muy diferente también acerca de lo que es el futuro. Ustedes están pensando también en esos cambios que en este par de años se han generado bruscamente. No, no ha habido un reto grande, han habido bendiciones grandes para nosotros. Y pues a nivel social, claro que sí, el reto ha sido muy grande. A mí me dio COVID, gloria a Dios, me dio un COVID muy leve, una gripa a mí y aquí en mi casa. Mi suegra vive conmigo, tiene 84 años y no la tocó el COVID. ¿Por qué? Porque pues bendito Dios, lo que nos enseñan, debemos aprender a usarlo. Y entonces, cuando supe que a mí me dio, pues me enclaustré 15 días, mi suegra no me vio esos 15 días y no la tocó el COVID, ¿ve? Pero muchas familias tuvieron sus pérdidas familiares, en mi familia también lo hubo, no cercana, lejanamente, tuvimos ese angelito, lo tenemos ahorita en el cielo. Muchas familias, el soportar hambres, el soportarse los unos a los otros porque nos enseñamos a que papá y mamá se van a trabajar, los chicos se van a estudiar y cada quien por su lado. Entonces, yo creo que el reto más grande fue ese, aprender nuevamente a socializar y a socializar con mi propia familia. Yo creo que eso ha sido un reto para todos, no solo para unos, no, eso ha sido para todos, aprender de que mi familia, no solo con los que vivo, sino con mucho más. Sí, señora Lía, muchísimas gracias por su participación y por compartirnos pues, todo lo que usted vio y cómo lo sobrellevó.
Me gustaría ahora escuchar a la secretaria Luz Fanny. Me gustaría que fuera un poquito concisa porque nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Entonces, pues nos respondes y luego esto se despide en un pequeño momento, en una forma. Listo, Cristian. No, pues encantada de estarlos escuchando. Yo sé que el reto más grande que nosotros tuvimos fue sostener la educación durante este tiempo de pandemia. A nosotros nos dijeron un día, cierren las instituciones educativas, pero continúen ofreciendo educación. Entonces, improvisar y lograr ubicar a todos los estudiantes porque les dijimos hasta luego y hasta nueva oportunidad, pero no teníamos nada coordinado. Entonces, lograr sostener la educación en ese momento fue difícil. Yo creo que este fue el reto más grande y creo que es un reto que no hemos sido ajenos a él y durante este tiempo pues hemos estado luchando para seguir sosteniendo una buena educación en Fusagasugá. Como yo sé que se nos acaba el tiempo, no me quiero ir antes sin decirle a usted, Cristian y María Paula, sobre todo que están en representación de los jóvenes, que encontrarlos en este espacio, que es un espacio que se pensó para ustedes, para los jóvenes, pues nos hace, lo hicimos con el objeto de reflexionar y que también ustedes como jóvenes reflexionen de la importancia de la participación de ustedes en el sistema educativo. Son estudiantes, pero son estudiantes que pueden aportarle muchísimo a esta sociedad y que por tal razón nosotros necesitamos que ustedes participen, que tengan estos debates, que democráticamente estén activos, que vean que hay muchos espacios en los cuales ustedes son muy, muy importantes para esta sociedad. Entonces, pues agradecerles todo lo que ustedes han hecho en este proceso, a María Paula que ha estado durante los 3 días, a Giovanni que cuando se pensó en este proyecto se pensó fue en ustedes, los jóvenes, porque el de adultos, el de maestros ya lo tuvimos y también allí hubo participación y también de allí se sacaron las experiencias significativas de los maestros frente también a todo este proceso y esta lucha de pandemia, pero hoy los actores principales de estos procesos son ustedes, jóvenes, tienen mucho que darnos, mucho que aportarnos y de nosotros cuenten totalmente en todo lo que ustedes requieren. Muchas gracias, secretaria Luz Fanny. Si quieres, te puedes despedir de una vez, de una forma muy breve, y pues, ir concluyendo. Sencillamente agradecerles, decirles que estos espacios son para ustedes, es un espacio de 10 años, al 2030, y allí esto tiene que ir creciendo. Hoy participaron 5 entes territoriales y esperamos que participen muchos más, y gracias a la comunidad fusagasugreña que está viendo este proceso tan interesante con nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio. Gracias a ustedes, Cristian y María Paula. Listo, secretaria Luz Fanny. Señora Lía, si te puedes despedir muy brevemente. Bueno, no, pues solamente agradecerles por la invitación, nada más, y felicitarlos, chicos, felicitarlos porque es de valientes estar ahí en ese trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora Lida. María Paula. Agradecer la compañía de ustedes dos en este espacio, en este foro, que la verdad pues hemos estado realizándolo con mucho aprecio, con muchas ganas. Esperar que pues puedan haber estado revisando pues por lo menos las grabaciones de todas estas participaciones tan importantes que realizamos. Y pues no siendo más, muchas gracias y feliz día a todos. Por último, yo simplemente voy a agradecer a todos ustedes por haber participado activamente de este foro educativo que se propuso por la parte de la Secretaría de Educación y a su vez pues invitarlos a participar pues, en estos procesos de aprendizaje e interacción que hemos generado. Agradecer también de manera pues, muy grata, valga la redundancia, a las personas que están observando esta misma transmisión por medio de nuestras redes sociales y pues no quedarían mucho más. Invitarlos a la clausura que va a ser ahorita ya en media hora, creo, en 15 minutos, perdón, y pues que estén presentes en ella y puedan pues ver la conclusión de todo esto. Hasta luego a todos, tengan una feliz tarde y muchas bendiciones.